La cena estaba impregnada de un aire tenso. Las luces cálidas del comedor iluminaban rostros que reflejaban la incomodidad que todos sentían. Me senté en la mesa, el olor a comida casera me recordaba momentos felices de mi infancia, pero en esta ocasión solo amplificaba mi frustración. Mi madre Clara se encontraba al final de la mesa, con una mirada crítica que parecía atravesar mi alma. Su risa, forzada y estridente, resonaba en el aire, pero en el fondo, sabía que no había nada que celebrar durante esa cena familiar. Las palabras no dichas flotaban entre nosotros como sombras, pesadas y opresivas, mientras mi corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de la situación. Recordé la carta que había encontrado en el desván, una carta que revelaba secretos que nunca imaginé que mi madre guardara. ¿Por qué había ocultado esas verdades? La confusión se apoderó de mí, y cada bocado se convirtió en un esfuerzo monumental. La tensión en la habitación era palpable, y aunque todos intentaban mantener una conversación trivial, yo solo podía pensar en la traición que me había hecho sentir mi propia madre. ¿Es esto lo que realmente somos?, me pregunté mientras observaba a los demás reír incómodamente, como si fueran actores en una obra mal escrita. La cena avanzó, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. La risa de mi madre se tornó en un eco distante, y el ambiente se volvió cada vez más pesado. Mi mente viajaba a momentos pasados, recuerdos de una niña que anhelaba la aprobación de su madre, pero que siempre se encontraba en el camino equivocado. Finalmente no pude contener más mis pensamientos. ¿Por qué siempre tienes que criticarme?, exclamé, rompiendo el silencio que se había apoderado de la mesa. Las miradas se dirigieron hacia mí, pero lo que más me sorprendió fue el destello de sorpresa en los ojos de mi madre. Era como si nunca hubiera considerado que podría cuestionar su autoridad. El aire se volvió denso, y en ese instante supe que había cruzado una línea. Pero ¿acaso no merecía entender la verdad detrás de nuestra relación? La confusión y la frustración me embargaban, y el deseo de desentrañar ese misterio se convirtió en una necesidad urgente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi sala, creando patrones cálidos en el suelo de madera. Sin embargo, el ambiente en mi hogar era frío, como un eco de las emociones reprimidas que me atormentaban. En ese momento, estaba sentada en el sofá, absorta en mis pensamientos, mientras el aroma del café recién hecho se deslizaba por el aire, una mezcla de notas amargas y dulces que apenas podía apreciar. Mi mente, enredada en la incertidumbre, buscaba respuestas sobre la relación tensa que tenía con mi madre. La imagen de su rostro severo aparecía constantemente en mis recuerdos, como un fantasma que no podía ignorar. Recordé las palabras que a menudo me lanzaba: «Siempre esperas demasiado de los demás, Jessica». Esa frase resonaba en mis oídos como un mantra, y cada vez que la recordaba, una punzada de frustración me invadía. La presión de su crítica constante se sentía como una losa sobre mi pecho. Mientras me preparaba para enfrentarla, un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. ¿Cómo podía hacer las paces con alguien que había sido una fuente constante de dolor? Decidí salir a caminar por el parque cercano, un lugar donde solía encontrar refugio. El cielo estaba despejado, pero la brisa que soplaba era helada, como si la naturaleza misma se alineara con mi estado emocional. Las hojas crujían bajo mis pies, cada paso resonando con la tensión acumulada en mi interior. En el parque, las familias reían y los niños jugaban despreocupadamente, mientras yo me sentía atrapada en un mar de desesperación. Al regresar a casa, me encontré con mi madre en la cocina. Ella estaba preparando la cena, y el sonido del cuchillo cortando las verduras era casi ensordecedor. Me detuve en la entrada, sintiendo mi corazón acelerarse. Tenía que confrontarla, debía decirle lo que sentía, pero cada vez que intentaba abrir la boca, las palabras se quedaban atoradas en mi garganta. La tensión entre nosotras era palpable, como un hilo tenso que podría romperse en cualquier momento. Finalmente, decidí que era el momento de hablar. «Necesitamos hablar», le dije, tratando de mantener la voz firme a pesar de que el temblor en mis manos delataba mi nerviosismo. Ella levantó la vista, sorprendida, y por un breve instante, vi una chispa de preocupación en sus ojos. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazada por una mirada de desafío. «¿Sobre qué?»,
Preguntó con un tono que me hizo sentir que estaba a punto de entrar en un campo de batalla. Era el momento que había estado esperando, pero también el que más temía. La confrontación estaba a punto de comenzar, y con ella, la posibilidad de encontrar respuestas, o quizás, más dolor. El día siguiente a la cena familiar, mi mente estaba en un torbellino. Había una sensación de opresión en mi pecho, como si una pesada manta de incertidumbre me oprimiera. Caminé por las calles de mi ciudad, notando los colores apagados de los edificios a mi alrededor, reflejo de mi estado emocional. Cada paso resonaba en mi interior, como un eco de la traición que había comenzado a desmoronar mi mundo. Las risas de los niños al jugar en el parque cercano contrastaban con mi melancolía, y el sonido del viento, a través de las hojas, se sentía como un murmullo de advertencia. Recordé la conversación que había tenido con Clara, mi madre, días antes. Su voz había sido hiriente, llena de críticas que penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Siempre te haces la víctima, Jessica. ¿No ves que la vida no es justa? Las palabras resonaban en mi mente como un mantra, intensificando mi ira. Mientras caminaba, mis puños se cerraron involuntariamente, e inconscientemente sentí como si la presión acumulada se expresara físicamente. ¿Por qué ella no podía entender mi sufrimiento? La traición no solo era de su parte, era de la vida misma, una injusticia que había arruinado mis sueños. La memoria de aquel regalo, el que había llamado mi atención en la cena, se instalaba en mis pensamientos. Era un símbolo de manipulación, o quizás un intento de control disfrazado de bondad. La confusión me asaltaba como un ladrón en la noche. Me detuve en una esquina, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su mundo, ajenos a mi tormento interno. El aroma del café recién hecho me llegó, recordándome que la vida continuaba mientras yo estaba atrapada en este ciclo de dolor. Decidí que necesitaba hablar con Mateo, mi pareja. Él siempre había sido mi pilar, pero esta vez sentía que no podía cargar con mi angustia. La idea de compartir mi ira y tristeza me llenaba de temor, pero también sabía que era necesario. Unos minutos después, estaba sentada en una cafetería, el calor de la bebida en mis manos era reconfortante, pero su sabor se había vuelto insípido. Cuando lo vi entrar, su rostro mostraba preocupación. «Jessica, ¿estás bien?», preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. No estoy bien, Clara, mi madre ha hecho algo terrible. Me siento traicionada, como si cada palabra que dijo en la cena fuera un cuchillo en mi espalda, respondí, mi voz temblorosa. Mateo inclinó la cabeza, sus ojos reflejaban empatía. «¿Quieres contarme exactamente qué pasó?», respiré hondo, sintiendo que el aire se volvía denso. Ella siempre critica mis decisiones, nunca ha estado satisfecha con lo que hago. Y ahora, después de la cena, siento que me ha traicionado de una manera que no puedo soportar. ¿Por qué debería soportar su manipulación? La ira burbujeaba en mi interior, y por un momento, la idea de la venganza se convirtió en un refugio tentador. Mateo me miró fijamente, tratando de descifrar cada palabra. La venganza no es la solución, Jessica. Debes encontrar una forma de sanar, no de lastimarte más. Te conozco y sé que tienes un corazón bueno. No dejes que esta situación te consuma. Sus palabras eran un alivio, pero también una carga. La tristeza y la ira en mi interior estaban en una batalla feroz, y no sabía quién ganaría. Al salir de la cafetería, el cielo se oscurecía, como si el mundo reflejara mi estado emocional. La traición de Clara seguía fresca en mi mente, y la idea de vengarme comenzaba a tomar forma. Decidí que no permitiría que su manipulación me debilitara. Era hora de tomar el control, de reunir fuerzas y encontrar una manera de hacer justicia por mí misma. La noche caía, y con ella, la certeza de que un cambio se avecinaba. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión palpable mientras me preparaba para la reunión con mis amigos. La luz del sol apenas se filtraba a través de las cortinas, creando sombras alargadas que danzaban en las paredes. La mesa del comedor estaba llena de papeles y bocetos, un mapa de la ciudad extendido como un territorio en disputa. Sentía un cosquilleo de nervios en el estómago, una mezcla de emoción y temor que me hacía dudar de mi decisión, pero la ira seguía ardiendo en mi interior, empujándome a seguir adelante. Sofía llegó primero, sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Jessica, ¿estás segura de que esto es lo que quieres?», me preguntó,
mientras se sentaba a mi lado. Su tono era suave, como si intentara protegerme de una verdad que aún no podía aceptar. No es solo un plan, es un paso hacia algo que puede cambiarlo todo. La incertidumbre en su voz resonó en mí, pero la imagen de lo que había sufrido a manos de mi madre me hizo apretar los puños con firmeza. Ella no podía entender el dolor que llevaba dentro. Era una carga que debía compartir, pero a la vez, una lucha que solo yo podía enfrentar. Mateo llegó poco después, su expresión era de duda, como si se estuviera preparando para una batalla emocional. Jessica, no sé si este es el camino correcto, dijo, su voz temblorosa. El sonido de su preocupación me hizo dudar por un instante, pero me negué a ceder. No se trata solo de venganza, es sobre encontrar mi voz, sobre no dejar que me silencien más. En ese momento comprendí que no se trataba solo de mí. Era una lucha por todos aquellos que habían sido heridos por la manipulación de mi madre. Mientras discutíamos el plan, la conversación se tornó intensa. A medida que esbozábamos estrategias y posibles escenarios, el ambiente se fue llenando de una adrenalina palpable. Cada palabra resonaba en mi mente como un eco de determinación. La idea de confrontar a mi madre se convertía en un impulso que no podía ignorar. La imagen de ella, con su mirada fría y controladora, se proyectaba en mi mente, impulsándome a seguir adelante. No puedo seguir siendo la hija perfecta que ella quiere que sea. Es hora de que ella sienta el dolor que ha causado, afirmé, con la voz firme. Sofía me miró con ojos llenos de comprensión. Si decides hacerlo, debes estar preparada para lo que venga después. No hay vuelta atrás. Sus palabras resonaron dentro de mí, pero decidí que no podía permitir que el miedo me detuviera. Había llegado demasiado lejos. La reunión se extendió por horas, cada idea y cada estrategia alimentando mi resolución. La risa y el nerviosismo se entrelazaban, y por un momento, sentí que la unidad de mis amigos me daba fuerzas. Era como si, finalmente, estuviera encontrando el apoyo que tanto anhelaba. Finalmente, cuando el sol comenzó a caer, dejando caer un manto de oscuridad sobre la ciudad, llegamos al punto más crítico de nuestra planificación. Es ahora o nunca, dije, sintiendo que cada palabra era un paso hacia mi futuro. La decisión estaba tomada, la confrontación con mi madre se acercaba, y con ella, la oportunidad de reclamar mi vida. La ira se transformó en una determinación feroz. En ese momento, supe que estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. La noche anterior de la confrontación, el miedo y la adrenalina me mantenían despierta. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de mi madre aparecía, con su cara desencajada y su voz crítica retumbando en mi mente. Pero esta vez no me sentiría impotente. Esta vez sería yo quien llevaría la voz. La venganza no era solo un acto, sino un grito de libertad, una reclamación de lo que era mío. Con cada latido de mi corazón, la determinación crecía, y aunque la incertidumbre me acompañaba, sabía que era el momento de enfrentar mis demonios. Y así, con el amanecer, comenzó la cuenta regresiva hacia el clímax de mi historia. El eco de nuestras palabras resonaba en la habitación, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. La confrontación con mi madre había dejado un vacío, un abismo entre nosotras que parecía imposible de cruzar. Mientras me sentaba en el sofá, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas dibujaba patrones en el suelo, como si la esperanza intentara entrar en ese espacio cargado de tensiones. Pero el peso de lo no dicho aún me oprimía el pecho, y el dolor de la verdad seguía fresco en mi memoria. En ese momento, recordé cómo, de niña, anhelaba escuchar palabras de amor y apoyo de mi madre, pero lo que recibía eran críticas que me desgastaban. La fragancia del café que preparaba, la misma que solía asociar con momentos de calidez, ahora me resultaba amarga. Era un recordatorio de los tiempos en que pensaba que la aprobación de mi madre era la única forma de encontrar la felicidad. Sin embargo, ahora comprendía que era hora de buscar mi propia paz, independientemente de sus expectativas. Decidí dar un paso hacia la reconciliación. Me levanté y fui a la cocina, donde había dejado el regalo de la cena anterior. Al tomarlo en mis manos, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Este objeto, que una vez había simbolizado la manipulación y los secretos, ahora podía representar una oportunidad de sanación. Recorrí los pasillos de mi memoria, recordando cada momento que había llevado a esta situación, y me di cuenta de que,
aunque el dolor había sido profundo, también había aprendido a ser más fuerte. Lentamente volví a la sala. Mi madre estaba sentada en la mesa, su expresión era una mezcla de preocupación y desafío. Jessica, sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotras. Empezó, su voz temblando ligeramente. La pausa era densa, pero decidí interrumpirla. No han sido fáciles porque nunca hemos hablado de lo que realmente importa. Necesitamos ser honestas, madre. Solo así podremos sanar. Unas lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, y aunque mi corazón se llenaba de compasión, la ira aún burbujeaba dentro de mí. Yo también he sufrido, pero nunca supe cómo decírtelo. Siempre quise lo mejor para ti, pero a veces me dejé llevar por mis propios miedos, confesó, y por un instante, vi en su mirada una chispa de vulnerabilidad que nunca había notado antes. Entiendo que lo intentaste, mamá, pero el miedo no puede seguir dictando nuestras vidas. Necesitamos encontrar un camino hacia adelante, y eso significa ser sinceras la una con la otra, le dije, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que removía las paredes que nos separaban. La tensión en el aire se sentía diferente, como si la posibilidad de un nuevo comienzo estuviera al alcance de nuestras manos. Las sombras que antes parecían tan imponentes comenzaron a desvanecerse, y un poco de luz se filtró entre nosotras. A medida que las horas pasaban, la conversación fue fluyendo, y cada revelación traía consigo un alivio. La verdad comenzó a deshacer el nudo de resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Sentí que por fin había un espacio para la esperanza, un espacio donde podía perdonar y ser perdonada. Las lágrimas rodaban por nuestras mejillas, y aunque el camino hacia la paz no sería fácil, al menos ahora sabíamos que no estábamos solas en esta batalla. Al final del día, mientras el sol se ponía, el cielo se pintó de matices anaranjados y rosas, reflejando el cambio que comenzaba a suceder en mi interior. La reconciliación no era un destino, sino un viaje que había comenzado. Sosteniendo el regalo que antes me parecía una carga, ahora lo veía como un símbolo de nuestra nueva relación. Lleno de promesas y sobre todo, de posibilidades. Había aprendido que la paz no era simplemente la ausencia de conflicto, sino la voluntad de enfrentar la verdad y encontrar el camino hacia el perdón. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía enfrentar lo que viniera con un corazón más ligero y abierto. El día que descubrí la traición fue un punto de inflexión en mi vida. La luz entraba a raudales por la ventana, pero no podía sentir su calidez. En mi mente, el eco de la conversación que había tenido con Mateo resonaba, amplificando mi confusión. Jessica, no puedes seguir así. Exigir justicia de esa manera solo te llevará a un lugar oscuro, me advirtió, pero en ese momento, sus palabras eran como un murmullo distante. En mi pecho, una tormenta de emociones se desataba con cada recuerdo reciente. Esa mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, un mensaje llamó mi atención. Era de un amigo de la infancia, alguien que había estado al tanto de mi relación con mi madre. Jessica, tienes que saber la verdad sobre lo que pasó entre tú y tu madre. Hay cosas que nunca te dijo, cosas que cambiarían todo. Su mensaje no solo me sorprendió, me sacudió hasta lo más profundo. La confusión se transformó en un torrente de ansiedad. ¿Qué secretos había ocultado mi madre? Mientras leía y releía sus palabras, mi corazón latía con fuerza. La idea de que mi madre pudiera haberme mentido sobre algo tan crucial me llenaba de rabia. ¿Por qué nunca me lo dijo?, pensaba, mientras un nudo de traición se formaba en mi estómago. La imagen de su sonrisa manipuladora aparecía en mi mente, y podía sentir el veneno de la injusticia corriendo por mis venas. Me levanté de la silla, incapaz de permanecer quieta. Caminé de un lado a otro en la habitación, mis pasos resonaban en el suelo de madera. La traición no era solo una revelación. Era un grito en mi interior, un llamado a la acción. Debo hacer algo con esto, me repetía. La decisión de confrontar a mi madre cobró fuerza. Pero, ¿cómo podría hacerlo? La idea de enfrentar su manipulación me aterraba, y al mismo tiempo, me llenaba de determinación. Sin darme cuenta, había comenzado a trazar un plan en mi mente, un plan que cambiaría el rumbo de mi vida. La traición que había descubierto se convirtió en el combustible que necesitaba para buscar la justicia que tanto anhelaba. A medida que la rabia y la tristeza se entrelazaban, supe que no podía dar marcha atrás.
Era el momento de actuar, y el camino hacia la venganza se abría ante mí, prometiendo tanto dolor como liberación. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja profundo que se reflejaba en las ventanas de los edificios. En mi habitación, el aire estaba impregnado del olor a café recién hecho y de la ligera fragancia de las flores que había dejado en un jarrón. Sentada en mi escritorio, con un mapa de la ciudad extendido frente a mí, sentía que cada latido de mi corazón resonaba con la determinación de llevar a cabo mi plan de venganza. Mis dedos recorrían las calles como si trazaran un camino hacia la justicia que tanto había anhelado. La idea de reunir a mis amigos para llevar a cabo este plan me daba una chispa de entusiasmo, un fuego que había estado apagado durante demasiado tiempo. Necesitaba que cada uno de ellos entendiera la profundidad de mi dolor, así como la razón de mis acciones. La imagen de mi madre, con su mirada fría y su desdén, se presentaba en mi mente cada vez que pensaba en el camino que estaba a punto de tomar. ¿Sería capaz de enfrentarla? La ira y la tristeza se entrelazaban en mi pecho, pero la certeza de que esto era necesario se hacía más fuerte. No puedo dejar que esto quede impune, me repetía en voz baja, sintiendo como si cada palabra me empujara hacia adelante. Decidí que la reunión sería en casa de Sofía, un espacio seguro donde podríamos hablar sin interrupciones. Al pensar en ello, una sensación de alivio me invadió. Sabía que tenía el apoyo de mi mejor amiga. Ella siempre ha estado a mi lado, reflexioné, sintiendo una calidez en mi corazón. Mientras marcaba el lugar en el mapa, me imaginé explicándoles cada detalle de mi plan, cada paso que debía dar para acercarme a la verdad. Cada trazo en el mapa se convertía en una parte de mi estrategia. Tenía que ser meticulosa. La venganza no podía ser un acto impulsivo, sino una ejecución bien pensada. El deseo de justicia me envolvía, y con cada línea que dibujaba, sentía que me acercaba más a la libertad que había estado buscando. La determinación crecía en mí, como un río que desbordaba sus orillas, y me prometí que no pararía hasta conseguir lo que merecía. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo en mi lucha por la verdad. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Mi corazón latía con un ritmo frenético mientras me enfrentaba a mi madre, sus ojos fríos como el acero. El sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero no podía sentir su calidez. Solo había oscuridad y un profundo deseo de confrontar la verdad que había estado escondida durante tanto tiempo. ¿Por qué nunca me escuchaste?, le lancé, mi voz temblando entre la ira y la tristeza. Ella se encogió ligeramente, pero rápidamente enderezó su postura, su expresión neutral oculta bajo una máscara de control. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo se alargaba, intensificando la presión en mi pecho. ¿Por qué era tan difícil llegar a ella? Su mirada se desvió, y su respuesta fue una mezcla de desdén y defensiva. No es mi culpa que no hayas tomado decisiones más sensatas, Jessica. Sus palabras eran dagas, cortando el aire entre nosotras. Recordé cada momento de desdén que había sufrido, cada vez que sus expectativas me habían aplastado. La rabia burbujeaba dentro de mí, pero también había un eco de tristeza por la relación rota que teníamos. No se trata de mí, se trata de ti y de cómo siempre has decidido lo que es mejor para mí sin preguntarme, grité, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Era un torrente de emociones reprimidas que finalmente encontraba su salida. La imagen de mi madre, siempre tan segura de sus decisiones, se desvanecía, revelando a la mujer insegura y asustada que alguna vez había sido. Ella hizo una pausa, un destello de algo más humano cruzó su rostro, pero rápidamente lo ocultó tras una capa de indiferencia. Siempre he hecho lo que creía mejor para ti, replicó, su voz más suave, pero aún dura. Y eso es precisamente el problema, respondí, sintiendo que el aire vibraba con la intensidad de nuestra conversación. Era el momento de desenterrar las verdades ocultas, de abrir el regalo que había permanecido ignorado. En mi mente, el regalo de la cena se convirtió en un símbolo de todas las verdades que necesitábamos enfrentar. ¿Qué es lo que realmente quieres, Jessica?, preguntó, y en su voz había una chispa de vulnerabilidad que nunca había visto antes. Mi corazón se detuvo un instante, dudando entre la venganza y el deseo de sanar. Quiero que reconozcas el dolor que me has causado,
Quiero que entiendas que tus decisiones han afectado mi vida de maneras que ni siquiera imaginas. No soy solo tu hija, soy una persona con mis propios sueños y deseos. Cada palabra que salía de mi boca era una mezcla de verdad y liberación, un acto de justicia que finalmente se manifestaba. La habitación estaba llena de silencio, un espacio cargado de emociones no dichas. En ese instante, supe que había cruzado un umbral. La confrontación no era solo un grito de guerra. Era una invitación a la vulnerabilidad, un paso hacia la sanación. Mi madre, por primera vez, parecía consciente de la brecha que había creado entre nosotras. No quiero perderte, Jessica, murmuró, y su voz, aunque temblorosa, resonó con un nuevo sentido de sinceridad. Mis defensas comenzaron a desmoronarse, pero la batalla aún no había terminado. La lucha entre el perdón y la venganza seguía, siendo una lucha interna que necesitaba resolver. La luz del sol seguía brillando intensamente, y aunque la oscuridad de nuestra historia seguía presente, había una nueva oportunidad de redención en el aire. Con cada palabra, cada revelación, el camino hacia la paz se empezaba a trazar lentamente, aunque las sombras del pasado aún acechaban al fondo, listas para interrumpir nuestra búsqueda de la verdad. El eco de nuestras palabras aún resonaba en la habitación, una mezcla de rabia y liberación que me dejó exhausta. Las luces del hogar, antes cálidas, ahora parecían frías y distantes, reflejando el vacío que había dejado la confrontación. Mi madre, con su expresión descompuesta, se retiró a su habitación, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Me senté en la sala, sintiendo el peso de la verdad que había salido a la luz. Era un momento agridulce, había enfrentado mis demonios, pero a un alto costo. Mientras observaba el regalo que había traído a la cena, ahora un símbolo de las verdades no dichas, comprendí que había desenterrado más que secretos familiares. Había iniciado un proceso de sanación, aunque el camino hacia la paz parecía aún nebuloso. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por la tensión acumulada, sino por la incertidumbre que se cernía sobre mi futuro. La lucha por la aceptación personal había comenzado, y aunque el miedo aún nublaba mi mente, había una chispa de esperanza. Al día siguiente, decidí escribir una carta a mi madre. Las palabras fluyeron como un río desbordado, expresando mis sentimientos más profundos, no solo sobre su manipulación, sino también sobre mi deseo de encontrar un nuevo comienzo. Cada letra era un paso hacia la reconciliación, un intento de abrir un canal de comunicación que había estado cerrado durante tanto tiempo. Mientras escribía, sentí que una carga se levantaba de mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo, la paz parecía al alcance de mi mano. Cuando finalmente entregué la carta, el corazón me latía con fuerza. No sabía cómo reaccionaría, pero estaba lista para cualquier respuesta, incluso si eso significaba enfrentar más dolor. La aceptación de mis propias vulnerabilidades era el primer paso hacia la sanación, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que este camino era necesario. Con cada paso que daba, la determinación crecía en mí. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la esperanza de que, al final, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La vida continuó, y aunque las heridas no sanaron de inmediato, cada día era un paso hacia adelante. Aprendí que la paz no significa olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices. Las sombras del pasado empezaron a desvanecerse, y con ellas, la carga que había llevado durante tanto tiempo. Era un nuevo comienzo, un capítulo donde la justicia y el perdón podían coexistir, y por primera vez, sentí que podía ser verdaderamente libre. El sol brillaba con una calidez renovadora mientras caminaba por el parque, un lugar que había sido testigo de mis luchas y mis sueños. Las flores florecían con colores vibrantes, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía alegre. A medida que avanzaba, sentí que cada paso era un desprendimiento de las cadenas del pasado. Había aprendido que la vida no se trataba solo de justicia o venganza, sino de encontrar un camino hacia la paz interna. La experiencia de confrontar a mi madre, aunque dolorosa, había sido el catalizador que necesitaba para liberarme de años de resentimiento. Recordé la carta que había escrito, un acto de valentía que me había permitido expresar mis sentimientos más profundos. Había